¿Qué sacrificio te ha pedido Dios? En esta noche vamos a estar estudiando Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham un gran sacrificio y cómo eso nos revela la persona de Jesucristo. Bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Bienvenido al estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Yo soy el pastor Justin Colón y estoy contento de poder conectarnos en esta noche y estudiar juntos la palabra del Señor. Bienvenido a este estudio bíblico de la Iglesia Evangelio de Amor. Hoy estamos tocando Génesis 22 y estamos tocando hoy el tema del sacrificio. ¿Qué sacrificio te ha pedido Dios? ¿Qué sacrificio en algún momento Dios ha tocado tu vida y te ha pedido que tú le entregues? ¿Qué te ha costado en algún momento servir a Dios? ¿Cómo quizás has tenido que negarte algo con tal de responder al llamado de Dios? Porque en ocasiones en nuestro caminar vendrán momentos donde tendremos que sacrificarnos con servir al Señor. Y en esta noche vamos a estar viendo en Génesis 22 esa historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique su propio hijo. Vamos a estar viendo cómo eso nos apunta a la persona de Jesucristo. Saludos a todos aquellos que están en línea ahora mismo conectados. Dios te bendiga. Margie, Vitín, Dios te bendiga. Sandra, Dios le bendiga. Estábamos orando por Ángel en esta noche. Lice Rivera, Dios te bendiga. Qué bueno que están ahí conectados. Me alegro tanto verlos ahí conectados. Amén. ¿Qué sacrificio te ha pedido Dios? Amén. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque Abraham tuvo esa disposición de responder al llamado de Dios, aun cuando quizás él no sabía a dónde Dios lo iba a llevar. ¿Ve? Porque la vida de fe, hermano y hermana, la vida de fe es esa disposición de obedecer a Dios, reconociendo que Él es quien dicta las pautas en nuestra vida. Nuestro Dios es quien dicta las pautas de nuestra vida. La vida de fe, a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él vivió en relación con Dios de tal manera que él estuvo dispuesto a servir a Dios, a responder a lo que Dios estaba pidiéndole que hiciera, aún en los momentos en que él no conocía, en que él no sabía. ¿Ve? Y en ese sentido, la vida de fe implica entregar los deseos de controlar, entregar esa insistencia de saber, el entregar esa dependencia en lo sensorial para uno confiar en Dios. Eso es lo que implica la vida de fe, y por eso nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe. ¿Qué sacrificio Dios te está pidiendo? ¿Qué te está costando responder al llamado de Dios? ¿Y cuánta fe necesitas para poder responder a eso? ¿Ves? Porque no podemos responder a ese llamado de sacrificar si no vivimos por fe. Si no vivimos por fe. La vida de fe, hermano y hermana, envuelve reorientar toda nuestra vida de tal manera que sea Dios quien defina nuestra realidad, que no sea nuestra cuenta de banco, que no sea la política pública, que no sea los medios noticiosos, sino que quien define mi vida es Dios, sus mandatos, sus ordenanzas, no mis sentidos, no mis ambiciones, no mis deseos, no mi lógica, no. Quien define mi vida es Dios, no mi propio razonamiento. Quien define todo quien yo soy es Dios. Eso es vivir por fe, hermano y hermana. Saludos a aquellos que están conectándose. Dios te bendiga, Limari, qué bueno que estás por ahí, amén. Así que vivir por fe envuelve reorientar nuestra vida de tal manera que nosotros reconocemos que nosotros no estamos en control de nuestra vida, sino Dios es quien está en control de nuestra vida. La vida de fe envuelve el no pretender imponer
imponer mi voluntad sobre Dios, que Dios responda a mis pautas, sino abrazar lo que Dios me ha dado y confiar que Dios sabe mejor que yo, que sus propósitos son mejores que los míos y que desde esa realidad es que hallo la bendición. Amén. Saludos a Frank Thomas, brother, desde Aguadilla. Hace tiempo no nos conectamos. Qué bueno que estás por ahí, Frank. Amén. En cierto sentido, en ese sentido es que Abraham es el padre de la fe, porque él tuvo esa disposición de responder al llamado de Dios, aún sin él entender, de responder al llamado de Dios sin él poder controlar, sin que las cosas le hicieran sentido, su lógica no le cabía en su lógica. Sin embargo, él confió, aún en su edad avanzada, él confió de que Dios le iba a responder y le iba a dar ese hijo que tanto él estaba anhelando. Amén. Y cuando estamos ya en Génesis 22, hermano y hermana, ya Dios ha cumplido y le ha dado su hijo Isaac. O sea, Dios ha realizado esa promesa. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Porque Dios ha contestado nuestra petición. Pueden contar ahí en el chat de las maneras en que Dios ha contestado sus peticiones, las maneras en que Dios ha escuchado su clamor y ha respondido a su petición. Abraham está disfrutando de cómo Dios ha respondido a su petición. Pero llega, en medio de ese tiempo de satisfacción y agradecimiento, llega el momento de prueba, hermano y hermana. Llega el momento de prueba. Y vamos a verlo en el versículo, ¿verdad? 22. El versículo 22 dice: Aconteció que estando después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Yo quiero señalar rápidamente lo primero que estamos viendo ahí. Fíjate cómo dice ahí: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Dios está probando a Abraham. Amén. Y esto quizás para algunos de nosotros nos pudiera incomodar un poquito pensar que Dios nos prueba. Pero eso es lo que nos está revelando el texto bíblico. Dios está probando a Abraham. Y todos aquellos que respondemos al llamado de Dios de seguir a Jesucristo, tenemos que prepararnos para momentos de prueba. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Jesucristo nos está alertando que seguirle a Él implica que tendremos que enfrentar momentos de prueba. Tendremos que enfrentar momentos de prueba. La vida de fe requiere momentos de prueba. ¿Por qué requiere momentos de prueba? En esos momentos de prueba nosotros somos amaquiados y nosotros en ese momento tenemos que reconocer a quién estamos sirviendo. Si estamos sirviendo a Dios por lo que podemos sacar de Él, si estamos sirviendo a Dios porque queremos que Dios nos dé algo, o si estamos sirviendo a Dios porque le amamos, o si estamos sirviendo a Dios reconociendo que Él es Dios y nosotros somos la creación. Los momentos de prueba son esenciales y necesarios, hermano y hermana, porque nosotros tenemos una tendencia de crear una imagen de Dios que no responde a la realidad de cómo Dios se ha revelado en las Sagradas Escrituras, sino una imagen de Dios que responde a nuestros deseos, a nuestros anhelos y a nuestras ambiciones. Y en ese momento de prueba, nosotros entonces tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿Vamos a servir una imagen de Dios que nosotros hemos creado que responde más bien a lo que nosotros queremos? ¿O vamos a servir a Dios tal y como Él se ha revelado? ¿A quién sirve a quién? O Dios nos sirve a nosotros o nosotros le servimos a Dios. En el momento de prueba es que sabemos si realmente estamos sirviendo a Dios. Miren cómo dice ahí: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y a mí me encanta la respuesta de Abraham. Abraham respondió: heme aquí.
Esto no es una de las primeras veces que Dios ha probado a Abraham. Abraham sabía cómo responder cuando se acercaba a Dios y llegaba el momento de prueba. En ese momento Abraham rápido respondió y dijo, Señor, heme aquí. ¿Cuál es la prueba que le pide Dios? Vamos a leerlo en el versículo 22. Dice ahí, y dijo, toma ahora tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es la prueba que Dios le está diciendo a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio Dios le está pidiendo a Abraham? ¿Qué clase de sacrificio Dios puede pedirnos a nosotros? Esto no es cualquier sacrificio. Este es el máximo sacrificio. Isaac era su hijo. Mira el énfasis. Su único hijo. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero este texto a mí me pone a bregar. Y yo muchas veces a través de los años me incomodaba Génesis 22 y decía, ¿cómo es posible que Dios le responda a Abraham dándole el hijo que tanto él anhelaba? Y luego que se lo da, se lo pide en sacrificio. Isaac era lo más que él deseaba, lo más que él amaba. Y esa es la función de los sacrificios, hermano y hermana. Cuando Dios pide de nosotros sacrificio, Dios está exponiendo los altares que hay en nuestro corazón. Cuando Dios pide de nosotros sacrificio, ese sacrificio traspasa las apariencias de piedad y exponen la avaricia que a veces se esconde detrás de nuestra tendencia de autoengaño. ¿Realmente reconocemos nosotros a Dios como dueño y Señor de nuestra vida? ¿Realmente lo reconocemos así, iglesia? ¿Realmente Él es Dios de nuestra vida? En el momento de sacrificio es que nosotros realmente sabremos si realmente servimos a Dios. ¿Estamos dispuestos a poner lo que ocupa nuestro corazón, lo que ocupa nuestras manos, lo que está en el altar de nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, toma todo quien yo soy? Esto está fuerte, hermano y hermana. Esto está fuerte. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dame tu hijo. Vamos a ver la respuesta de Abraham. Lo podemos leer ahí en el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y se fue al lugar que Dios le dijo. Miren la reacción de Abraham, hermano y hermana. Abraham no cuestionó. Abraham no peleó. ¿Cómo es posible, hermano y hermana, que Abraham reaccione así? Yo te pregunto, lo pueden ir escribiendo en el chat. ¿Cómo reaccionarías tú ante tal petición que Dios le está haciendo a Abraham? ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionó Abraham? Inmediatamente dice, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno, tomó consigo 2 siervos, tomó su hijo, cortó la leña para el holocausto y hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Se levantó y fue al lugar que Dios le estaba pidiendo que fuera. ¿Cómo es posible que Abraham pudiera reaccionar de esa manera? Ay, iglesia,
La única manera que podemos ir entendiendo eso es que esta no era la primera vez que Dios le pedía sacrificio a Abraham. Abraham era un hombre que ya estaba experimentado en su relación con Dios, ya le entendía el proceso, ya le estaba quizás acostumbrado a este proceso, de tal manera que cuando Dios tocó y dijo, dame tu hijo, él rápido respondió y dijo, no vale la pena yo estar peleando con Dios, no vale la pena yo estar con el dime y direte, déjame responder porque Dios sabe lo que está haciendo. Amén. No era el primer sacrificio. Vamos, ¿cuál era el primer sacrificio que Dios le pidió a Abraham? Lo vemos cuando Dios lo llama. Sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Abraham tenía una herencia segura y Dios le está pidiendo a Abraham que él suelte su tierra y su parentela, que suelte todo. Le está diciendo, suelta todo y sígueme. Y Abraham respondió ante el sacrificio. En el camino, en varios lugares, Abraham levantó altares en honor al Señor. Cada uno de esos altares en Hebrón, en Betel, en Shequem, en cada uno de esos lugares eran lugares donde Dios le había pedido a Abraham sacrificio. Y él en ese momento respondió y él aprendió. Él aprendió que cuando Dios pide sacrificio, lo mejor que uno hace es responder. En cada uno de esos momentos de sacrificio, Abraham tuvo que responder a esa pregunta. ¿Por qué yo estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy respondiendo al llamado de Dios? ¿O me estoy acomodando? Estoy tratando de acomodar el mandato de Dios a mi conveniencia. ¿Realmente estoy respondiendo al llamado de Dios? Yo le pregunto a algunos de los hermanos que están ahí. Amén. ¿Realmente estamos nosotros sirviendo y respondiendo a Dios? ¿O estamos acomodando los mandatos de Dios de tal manera que podamos nosotros, ¿verdad?, cumplir a nuestra manera, a nuestro entendimiento, según nosotros entendemos? Vamos a ser honestos, hermano y hermana. O sea, Abraham respondió porque vez tras vez Dios se había revelado a su vida, Dios le había pedido sacrificio y él aprendió a la mala, porque varias veces Abraham fracasó. Por ahí yo sé que hay hermanos diciendo, mira, yo de verdad que no respondería de la manera que él. Y es verdad, Abraham muchas veces no respondió correctamente ante los pedidos de Dios, y cada vez que él se negó a responder a una petición, que sacrificio que Dios le estaba pidiendo, él perdía. Lo mejor era responder y decirle, Señor, heme aquí, porque él fue aprendiendo, cuando yo le entrego a Dios lo que él me está pidiendo, es que yo recibo verdadera bendición. Cuando nosotros le entregamos a Dios lo que él nos está pidiendo, es que nosotros entonces recibimos bendición. El momento de sacrificio, hermano y hermana, el momento de sacrificio es un acto de discernimiento, pero tenemos que entender que en cada sacrificio hay una entrega. Tú le estás entregando algo a Dios, pero también en cada sacrificio hay un recibimiento. Tú le entregas algo a Dios, pero Dios nunca te deja con las manos vacías. Y quizás eso fue lo que había aprendido Abraham. Vez tras vez en sus momentos de sacrificio, él entendió, óigame, en veces pasadas yo me negaba a darle a Dios lo que él me estaba pidiendo. Y cada vez que yo me negué a darle a Dios lo que él me estaba pidiendo, fracasaba, fallaba. Déjame aprender y déjame darle a Dios lo que él me está pidiendo, porque yo sé que él tiene planes de bien y no de mal. Cuando nosotros sacrificamos nuestro yo, cuando nosotros sacrificamos nuestros planes, cuando nosotros sacrificamos nuestros deseos, cuando nosotros sacrificamos nuestras ambiciones, siempre recibimos de vuelta algo mucho mejor. Recibimos de vuelta las promesas, recibimos de vuelta los planes, recibimos de vuelta los propósitos de Dios, y los propósitos de Dios son mejores que los planes tuyos y míos. Dios tiene planes y propósitos mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y entender. Tenemos que entender, hermano y hermana, que la entrega, cuando Dios te está pidiendo algo, eso es un prerequisito para cumplimiento. Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas, pero tenemos que estar dispuestos a entregar, tenemos que estar dispuestos a soltar para entonces recibir lo que Dios está dándonos, soltar la pequeñez de nuestra voluntad propia, para abrirnos al propósito de Dios. Cuando nosotros abrazamos la vida de fe,
nosotros en esos momentos reconocemos que esa entrega, ya no enfrentamos esa entrega con resentimiento, sino con afirmación. Tú me estás pidiendo esto, Dios. Yo voy a afirmar tu propósito y tu voluntad en mi vida y te lo voy a entregar porque yo reconozco que los planes tuyos son mejores que los mismos. Estamos dispuestos nosotros a reconocer eso, hermano y hermana. Amén. O sea, Abraham estuvo dispuesto y él tomó todo y arrancó el camino. El momento de sacrificio, cuando Dios pide de nosotros sacrificio, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, es para madurarnos en la fe. Es para que seamos maduros. Abraham maduró en la medida en que Dios lo llevaba de sacrificio en sacrificio, pero a la misma vez de cumplimiento en cumplimiento. Cuando tú respondes a la voluntad de Dios y tú le entregas lo que Dios te está pidiendo, entonces tú puedes experimentar el cumplimiento de los propósitos de Dios en tu vida. Pero si tú te niegas a entregar lo que Dios te está pidiendo, te estás quedando corto porque estás quedándote con la pequeñez de aquello que tú piensas que es tu todo, pero no es tu todo porque Dios tiene algo más grande y mejor para ti. Abraham estuvo dispuesto a entregar porque él aprendió eso. Y óigame, y eso se aprende muchas veces a la mala. Nos da tiempo y fallamos y fracasamos porque nos da miedo y nos da temor. ¿Cómo yo entregarte esto que tú me estás pidiendo? ¿Cómo yo soltar esto que tanto yo esperé? ¿Cómo yo entregar lo que tú me diste? Porque si tú me lo diste, Dios, ¿cómo entregarlo? Abraham no entendió, pero él estuvo dispuesto a obedecer. Y es que, hermano y hermana, sacrificio requiere que nosotros adoremos a Dios más allá de nuestro entendimiento. Sacrificio requiere que nosotros podamos adorar a Dios más allá de nuestro entendimiento. Amén. Y eso es lo que vemos ahí. Abraham, vamos a leer en el versículo 5. Versículo 5. Él arrancó por ahí para abajo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él no entiende, él no sabe qué Dios va a hacer. Fíjate cómo él dice: yo voy con el muchacho, voy a ir a adorar, voy a ir a servir y vamos a regresar. Él no sabe. Dios me pidió que sacrificara a mi hijo. Él no se lo dijo a los siervos, o sea, él no dijo, mira lo que voy a hacer. No. Él arrancó por ahí para abajo y dijo, y dejó los siervos a la parte de abajo del monte y dijo: yo voy a subir arriba con mi hijo, voy a subir arriba a las alturas del monte y ahí nosotros vamos a adorar y vamos a regresar. Volveremos. Fíjate cómo él dice, volveremos. Él no entendió. Yo no sé. Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo. Yo voy a hacerlo y yo no sé, de alguna manera yo voy a regresar con mi hijo. O sea, él no entendió, pero él confió. Y él estuvo dispuesto a alabar y adorar al Señor aún sin él entender. Es que, hermano y hermana, cuando tú eres siervo o sierva del Señor, tú tienes que obedecer a Dios aún cuando tú no entiendas. Aun cuando tú no entiendes. Un compañero de trabajo me estaba haciendo un cuento esta semana de cómo en un momento él estaba yendo de camino a buscar a su hijo en un lugar y él se percata de que hay una posibilidad de que hay gente que está siguiéndole y él tiene temor de que esas personas quieran hacerle un carjacking. Y cuando su hijo se va a montar al carro, él le dio unas instrucciones bien firmes a su hijo de que avanzara, que se pusiera rapidito el cinturón de seguridad, que él iba a arrancar el carro muy velozmente. Y el hijo empezó a preguntarle: pero ¿y por qué, papi? ¿Pero y por qué? Y él le decía al hijo: obedéceme, sigue lo que yo te estoy diciendo, no me cuestiones ahora mismo. Y el hijo seguía diciéndole: pero ¿y por qué, papi? ¿Pero y por qué? Y él decía: obedéceme y haz lo que te estoy mandando a hacer. El hijo no entendía, pero él como padre sabía más que el hijo. Y él le estaba pidiendo al hijo: obedéceme, confía en mí, necesito que tú me sigas. ¿Ves? Y es que cuando nosotros somos discípulos tenemos que aprender a obedecer a Dios, aun cuando nosotros no entendemos. Aun cuando quizás nosotros se nos dificulta entender lo que Dios nos está pidiendo. Abraham no entendió, pero él alabó y adoró al Señor. Mira cómo dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Él confió de que Dios lo iba a proveer. Amén. Abraham dejó atrás su necesidad de entender.
Abraham dejó atrás su necesidad de poder controlar. Abraham dejó atrás sus deseos y sus anhelos de poder lograr lo que él entendía. Yo confío de que Dios, tú eres el que está en control. Y yo te pregunto, ¿Dios realmente está en control de nuestra vida? Abraham dejó atrás sus deseos de independencia, su soberanía, y se sometió a Dios. La disposición de Abraham de hacer eso solamente se puede entender de que Abraham había abrazado una vida de servir a Dios y no de pretender y de que Dios lo sirviera a él. De dejarse usar por el Señor y no pretender él usar a Dios. El momento de sacrificio nos pone a bregar y nos hace la pregunta, ¿estamos nosotros pretendiendo usar a Dios o estamos a la disposición del Señor? ¿Cuál es la base de nuestra relación con Dios? ¿Quién es el que nos define? ¿Quién nos define? ¿Ve? Cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, Él estaba diciendo, Abraham, tú has atado tu identidad a tu familia. Tú has atado tu identidad a tu patrimonio. Suelta todo eso y yo voy a ser el que te voy a definir. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar que Dios nos defina? Iglesia. Estamos dispuestos a dejar que Él sea el que define nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Cuando Dios le pidió a Abraham, su hijo Isaac, le estaba diciendo, deja en mis manos tu futuro. Isaac era su futuro. Isaac era su legado. Este es el que va a llevar mi nombre. Era su legado. Y Dios le está diciendo a Abraham, deja en mis manos tu futuro. Dámelo a mí. Deja que sea yo quien defina tu vida. Amén. Estamos dispuestos a permitir que Dios sea quien nos defina. Tenemos que entonces, el tiempo de sacrificio, el tiempo de prueba, es un momento donde tenemos que preguntarnos por qué yo le sirvo a Dios. ¿Le sirvo a Dios porque le puedo sacar algo? ¿Le sirvo a Dios buscando mis ambiciones personales? Tenemos la tendencia de engañarnos, de convencernos de nuestra propia piedad, y el momento de prueba, el momento de sacrificio es como que nos jamaquea y revela si realmente estamos sirviendo a Dios o estamos pretendiendo que Dios nos sirva. Mucha gente en las iglesias los domingos, queriendo que Dios responda a sus deseos. Y van a hacer trueques con Dios. Aquí estoy el domingo dándote este tiempo, voy a dar esta ofrenda para que entonces tú me des, Señor. Así no funciona nuestra relación con Dios. Nosotros no somos quien para tratar de hacer trueques. Él es Dios, nosotros somos su creación, nosotros le respondemos a Él. Y nuestro Dios es bueno y nos bendice más allá de lo que podamos entender, hermano y hermana. Pero tenemos que entender que esa bendición no está basada en un acto de negociación o un trueque donde nosotros damos para que Dios nos dé. Aquí estoy dando para que Dios me dé. No, hermano y hermana, así no es que funciona esto. Él es Dios, nosotros estamos a su disposición, a su servicio. Todos necesitamos, hermano y hermana, tiempo de prueba. Tenemos la tendencia, hermano y hermana, de enamorarnos de ciertas cosas, de enamorarnos de nuestros proyectos, de enamorarnos de nuestros sueños, de enamorarnos de nuestras ambiciones. Y el tiempo de prueba expone cuán comprometidos estamos o con nuestros proyectos o con el proyecto de Dios. A nosotros nos conviene que llegue el tiempo de prueba, porque el tiempo de prueba revela los ídolos que hay en nuestro corazón y nos obliga a reconocer quién verdaderamente es Dios de nuestra vida. Cada tiempo de prueba y cada sacrificio que nos pide Dios nos lleva a menos de nosotros y a más de Dios. A más de Él, a más de Él. El título de este estudio bíblico es Jesús en las Escrituras. Cómo este momento de sacrificios y de prueba nos lleva a Cristo. Pues tenemos que seguir leyendo, hermano y hermana. Tenemos que seguir leyendo. Mira cómo dice el versículo 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Adelante yo voy a hacer un señalamiento ahí. Esos 3 días, ¿qué me recuerda? ¿Cómo esto te recuerda a Cristo? ¿Ah? ¿Cuántos días Jesucristo estuvo en la tumba? 3 días. Al tercer día fue que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y aquí al tercer día es que entonces Abraham ve el lugar de esa manifestación del propósito
de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. Cuando Abraham al fin y al cabo llegó al lugar de sacrificio. ¿Qué sucedió cuando él llegó al lugar del sacrificio? Mira cómo dice aquí. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Is he gonna do it? Lo hará. Oh my God. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el nombre de Jehová será provisto. Amén. Jehová proveerá. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermano y hermana? Aquí vemos que Dios es quien provee el sacrificio. En las demás religiones el ser humano es el que tiene que ir ante la deidad para entonces dar una ofrenda a la deidad. Los seres humanos son los responsables de llegar ante los dioses para dar una ofrenda, para aplacar la ira de los dioses y para tratar de ganar favor de los dioses. Pero aquí nosotros vemos cómo Dios no acepta la ofrenda de Abraham, lo para, no dice: no, tú no eres el que me vas a proveer ofrenda, yo soy el que voy a proveer. Aquí vemos cómo Dios provee la ofrenda de sacrificio. Y en última instancia, ¿cuál es el más importante de ofrenda de sacrificio que ha existido en la revelación de las Sagradas Escrituras? No es el cordero, no es este carnero, es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es a quien está apuntando este pasaje. Este pasaje donde Dios provee para que Abraham pueda hacer el sacrificio, nos está apuntando de cómo Dios va a proveer para el sacrificio de toda la humanidad, de tal manera que ya no tenemos que ir delante de Dios para traer un sacrificio, para tratar de ganar su favor, sino que ya por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es esa disposición de Dios proveer, hermano y hermana, el sacrificio que se nos revela aquí. Él le proveyó. No lo vas a hacer tú, Abraham. No me vas a entregar tu hijo. Yo voy a hacer provisión. Y así nos demostró el Señor Jesucristo, un Dios que es a favor nuestro, un Dios que hace provisión. Si en algún momento tú dudas si Dios es por ti, no tengas duda. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho provisión en la persona de Jesucristo. Porque Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Me muestra a mí que Dios es a favor mío. Dios es a mi favor. Amén. Mientras Abraham no tiene que sacrificar a su hijo, esto nos recuerda de cómo Dios sí sacrificó a su hijo. Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí lo hace. Mira cómo dice el versículo 15. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham y le dijo por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, tu único hijo. Dios le reconoce, no aparece por ahí, que pensé que lo tenía ahí. El versículo 16 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Abraham no rehusó su hijo, pero Dios no lo requirió. ¿Sabes por qué Dios no requirió el hijo de Abraham?
porque Dios no rehusaría su propio Hijo por nosotros. Dios no rehusó su Hijo, sino que lo dio, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuánto damos gracias al Señor de que Dios no rehusó su Hijo por nosotros? ¿Cuánto damos gracias al Señor que Jesucristo no rehusó el entregar su propia vida? Jesucristo dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo mismo de mí mismo la pongo. Tengo poder para quitarla y tengo poder para ponerla. Este mandamiento recibí del Padre. No debemos ver a Jesucristo como víctima de un padre que le está obligando un sacrificio, sino que Jesucristo se está entregando. No rehusó entregarse. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se sacrificó, se humilló y se entregó a sí mismo por nosotros. Abraham no rehusó a su hijo, y gracias Dios de que tú, Señor amado, no rehusaste tu hijo. Fíjate cómo Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cómo eso se revela? Mira cómo lo demuestra, hermano y hermana. El libro de Efesios 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es, iglesia, que se cumple el propósito de la promesa de que en Abraham serán benditas todas las naciones? Jesucristo es descendiente de Abraham, y es en Jesucristo que todos nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es en Jesucristo que tenemos la bendición de la paternidad de nuestro Dios. Es en Jesucristo que podemos decir que somos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Ya no somos esclavos, ya no somos, hermano y hermana, personas que estamos camino a la destrucción por nuestros pecados, sino que ahora tenemos un lugar en la casa de Dios por el sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo. Es en Cristo que se cumple esa promesa de que en Abraham serán benditas todas las naciones. Mira cómo lo describe el apóstol Pablo, él lo va explicando en Gálatas. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira cómo dice ahí, de que en Jesucristo la promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió en la persona de Jesucristo, de tal manera de que ahora no solamente los judíos, amén, no solamente aquellos que vinieron de ese linaje de sangre de Abraham y esos 12 tribus, no, hermano y hermana, sino que ahora todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos confiado en Él, todos aquellos que nos hemos bautizado para morir y resucitar en Él, ahora entonces somos bendecidos. ¿Cómo es que Dios cumple la promesa de que en su simiente serán benditas todas las naciones? Sí, la simiente de Abraham es Jesús, y es en Jesús que podemos acercarnos a Dios. Es en Jesús que tenemos perdón de pecados. Es en Jesús que sabemos que Dios es por nosotros. Y óigame, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy cerrando ya. ¿Qué sacrificio te está pidiendo Dios? ¿Qué sacrificio te está pidiendo el Señor? No tengas temor, ni tengas miedo de entregar lo que Dios te está pidiendo, porque Jesucristo se entregó a sí mismo por ti y por mí. Jesucristo se sacrificó. Jesucristo no rehusó entregarse por ti y por mí. Y como Jesucristo no se rehusó, como el Padre no rehusó entregar su propio Hijo, yo no tengo que temer. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios me está pidiendo algo, hermano y hermana, cuando Dios me pide algo, no hay pérdida. No hay pérdida. Cuando Dios me pide algo, es porque me quiere dar algo mejor. Es porque me quiere dar algo más grande. Es porque Él no quiere que yo dañe aquello que quizás Él me está pidiendo. Es porque quizás eso que me está pidiendo está impidiendo el propósito o el cumplimiento de sus planes en mi vida. Y los planes de Dios son mejores que los tuyos y los míos. Atrévete, iglesia, a entregarle a Dios lo que Él te está pidiendo. Señor amado, aquí estamos, mi Dios.
Gracias, Dios, porque tú diste el mayor sacrificio en la cruz del Calvario. Tú diste el mayor sacrificio, Señor amado. Tú te entregaste sin reservas. Por completo, mi Dios. Te entregaste por nosotros. Y porque tú te entregaste, yo no tengo que temer. Yo puedo entregar todo y sé que en ti no me falta cosa alguna. Mi Dios bendice mis hermanos y hermanas. Mira su caminar. Mira los altares en nuestro corazón. Mira los ídolos que muchas veces nosotros creamos. Mira, Señor, cómo a veces creamos de cosas buenas y las convertimos en ídolos, Señor, ubicándolos en el lugar donde no deben estar, mi Dios. Que podamos reconocerte a ti, Señor, como el mayor bien y que todo lo demás caiga en su sitio, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor amado, tu pueblo, mi Dios. Revela tu propósito, mi Dios. Que no separará. Que no separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, que no separará. Que no separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor, que nos separará. Que nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor, separar de tu inmenso amor, separar de tu inmenso amor. Señor, te presentamos cada una de las peticiones que están delante de ti, Señor. Te rogamos por Ángel, Señor, que tu bendición y tu mano sea sobre él. Que tú te reveles a su vida, que tú le ministres, Señor amado, que sea tu propósito cumpliéndose en su vida. Obra y pon tu mano poderosa sobre él, sobre nuestra hermana Margie, Señor amado. Sobre el hermanito Carlito de Jesús, gracias te doy por él, Señor amado. Bendícelo, sosténle, afírmalo, Señor amado, en el propósito tuyo, Señor. Seas tú, Señor, cumpliendo, Señor amado, en su vida su propósito, Señor. Bendice, Señor, todos los enfermos. Bendice, Señor amado, aquellos, Señor amado, que están, Señor, necesitados de trabajo. Súpleles, Señor. Provéeles, Señor.
firma, Señor. Separar de tu inmenso amor. Hermano y hermana, si tienen peticiones pueden escribir. Vamos a estar orando y clamando de tu inmenso amor. Seas tú, Señor, con Solimar, Señor amado. Seas tú con Luis Cubano, Señor amado. Seas tú, Señor amado, con Evelyn, Señor. Sea tu mano poderosa sobre nuestra hermana Tete, Señor amado. Oh, Señor amado, sana sobre nuestra hermana Lidi, Señor amado. Obras tú, Señor, como solo tú sabes hacerlo, mi Dios. Inquieta, Señor, para que podamos buscar, Señor amado, tu presencia, tu rostro, mi Dios amado. Completa, Señor, lo que tú has comenzado. Complétanos, Señor, de tu inmenso amor. Separar de tu inmenso amor. Separar de tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque aquel que la buena obra ha comenzado será fiel. Tú lo harás. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás, mi Dios. Rompe cadenas, desata ligaduras de impiedad, Señor amado. Sea tú, Señor amado, poniendo en nosotros el querer como el hacer, Señor. Señor amado, trae convicción de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Tú conoces, tú sabes, mi Dios. Revela, Señor amado, los altares, mi Dios amado, que hay en nuestro corazón. Que te podamos servir a ti como sobre todas las cosas. Pero las peticiones especiales tú las conoces. Bendice a nuestra hermana Janilia, Señor amado. Revélate a ella, guíala, sosténla, fírmala, Señor, en el propósito tuyo, Señor. Oh, Señor amado, que esta palabra, Señor, cale hondo en la mente y los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, bendice a Vitín, bendice a Dala, Señor. Bendice a Lisette, Señor amado. Bendice a Jackie Hill, Señor amado. Bendice a Lilian Flores, bendícela, Señor. Gracias te damos, Limari, Señor. Fifo, Señor amado. Margie, Señor amado. Lice Rivera. Gracias, mi Dios, porque tú haces, porque tú harás. Separar de tu inmenso amor. Hermano y hermana, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes. Los invitamos a que estén conectados con nosotros el domingo. Amén. Vamos a estar retomando nuestro estudio bíblico de discipulado. Llégate a las 9 de la mañana para nuestro estudio bíblico de discipulado y nuestro servicio de adoración, como de costumbre, a las 10 de la mañana. Así que los esperamos presencialmente. Siempre estamos transmitiendo en vivo también, pero los esperamos también presencialmente para que puedan disfrutar esa bendición. Estamos en la calle Comerío 394 y sabemos y confiamos que Dios se glorificará en su vida. Amén. Gracias por conectarse y recuerden compartir para que más vidas puedan, amén, recibir la bendición de esta palabra, y esperamos que esta palabra haya sido bendición en sus vidas. Dios le bendiga, hermano.